Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile. Don Luis, bienvenido a Iquique Televisión. Hola, muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra la masonería en este minuto? Un episodio bastante, lamentable en el tiempo de Jorge Carvajal. ¿Se ha superado ya esa situación? ¿Cómo está hoy día? No, eso ya fue hace varios años atrás. Nosotros estamos hoy día en una etapa distinta de expansión, de crecimiento y sobre todo de mayor relación con la ciudadanía y los temas republicanos. La Gran Logia de Chile tiene una existencia de 150 años y durante esos 150 años ha sido una institución comprometida con la República, comprometida con la sociedad chilena, y ese es el espíritu que ahora estamos recobrando para que la masonería efectivamente se inserte como una proporcionadora de ideas, de propuestas, ¿no es cierto?, y un centro de debate sobre el país que se quiere. Esa situación fue muy lamentable, me imagino, para la masonería. ¿Y qué significó en términos de la gente, digamos, que adscribe, digamos, a alguna de las logias del país? Bueno, en realidad esa nunca fue una iniciativa de la masonería, fue una iniciativa de personas que estaban vinculadas a la masonería. La Universidad de la República. Exactamente, de manera que es algo que no afectó directamente ni a las logias ni a la Gran Logia, solo a las personas que estaban y están vinculadas, supongo yo, a ese proyecto. ¿Qué pasó con esa universidad? No lo sé. Ya. No lo sé. Supongo yo que está en un proceso, ¿cierto?, de cierre o de recuperación, no lo sé. ¿Usted participa o participó de una empresa que se llama Acredita? ¿No? No sé si todavía existe esa empresa. Sí, claro. ¿Y que acredita precisamente a las universidades? No acredita universidades, eso lo hace la Comisión Nacional de Acreditación, que depende del Ministerio de Educación. Lo que hacen las agencias acreditadoras es acreditar carreras y programas de las universidades sometidos a las reglas, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Acreditación. Este tema de las agencias acreditadoras de alguna manera ha sido puesto en tela de juicio, digamos, respecto de sus integrantes que de una u otra manera tienen vinculación con algunas universidades. Lo que pasa es que este es un mundo pequeño, ¿no? Y en Acredita, ¿no es cierto?, lo que somos, las personas que la creamos, somos todos ex rectores de universidades y por lo tanto tenemos vinculaciones con el sistema educacional. Yo pertenezco al consejo académico de un par de instituciones del país, ¿no es cierto? Otros pertenecen a otras instituciones. Aquí el problema no es ese, el problema es que tiene que haber reglas y transparencia, y eso yo creo que está, ¿no es cierto?, garantizado y favorecido por la propia Comisión Nacional de Acreditación. Las propias personas de la Comisión Nacional de Acreditación están vinculadas a instituciones de educación superior, porque es lógico que así sea. O sea, pero la crítica, apunta a que prácticamente todas las universidades acreditan todas las carreras que lo solicitan, que prácticamente nadie queda afuera. Bueno, pero ese es otro tema, digamos. Yo creo que ahí eso tiene que ver con una mala idea que se instituyó en el sentido de que las universidades acreditadas podían tener sus estudiantes acceso al crédito y por lo tanto no acreditar a universidades, prohibirle a esos estudiantes que tengan acceso al crédito. Y yo creo que eso ha ejercido una presión que ha sido inadecuada para el sistema de acreditación y para la Comisión Nacional de Acreditación particularmente. Y en segundo lugar, porque se creó un sistema en que la acreditación puede ser de 1, 2, 3, etcétera. Y uno nunca sabe cuál es la diferencia real entre 0 años y 1 año de acreditación, ¿no? Entonces yo creo que esa regla hay que mejorarla. Yo estoy de acuerdo con que debe ser un proceso que lleve a resultados un poco más discretos, ¿no es cierto? Acreditada plenamente y no acreditada. Y eso sería, ¿no es cierto?, yo creo que un tipo de calificación mucho mejor que esta distinción por años, que en realidad uno no sabe muy bien por qué una tiene 4 y otra tiene 5, ¿no? En cambio, estas categorías que son más discretas, yo creo que daría una señal bastante más transparente respecto a la apreciación de la calidad del trabajo. Usted fue durante varios años rector de la Universidad de Chile, ¿cierto?, una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, y uno echa de menos, o mirando con una cierta visión retrospectiva, ¿por qué las universidades del Consejo de Rectores miraron de alguna manera pasivamente todo este sistema que se estaba conformando universidades privadas donde el lucro pareciera que era un objetivo, digamos, a ojos vistas? ¿Qué pasó con usted en ese tiempo?
Bueno, eso depende de los políticos, no del Consejo de Rectores. Nosotros muchas veces advertimos que había un sistema en desarrollo que estaba funcionando con reglas que eran bastante livianas, esta libertad para crear carreras y crear universidades, ¿no es cierto? Muchas veces lo dijimos, si yo arrendaba una casa por ahí podía crear una universidad. Y una vez que la universidad era autorizada con un par de carreras, al día siguiente esa misma universidad creaba la carrera de medicina, por ejemplo. Y muchas veces advertimos eso, pero en realidad desde el mundo político hubo oídos sordos. No se hizo ningún cambio fundamental en los últimos años, ¿no es cierto?, respecto a esa ley que se originó en 1981. Hoy día estamos lamentando las consecuencias. Ahora, nuestro planteamiento no era que todo el sistema tenía que ser restringido al Consejo de Rectores. Por cierto que deben haber nuevas universidades en el sector privado, pero con reglas más claras y más estrictas, y además con un sistema de regulación más transparente y más efectivo. Ahora, en la situación que se está dando en este minuto, específicamente, por ejemplo, hay una universidad que ha sido cuestionada, ¿cierto?, la Universidad del Mar. Tenemos una sede aquí nosotros que es bastante importante. ¿Qué significa para los alumnos de esa universidad específicamente, digamos, todo este conflicto? Porque por ahí leí que algunos dicen que sus títulos van a valer cero ahora, digamos, están absolutamente desprestigiados. Bueno, yo creo que esa es una dimensión del problema, ¿no es cierto? Y la otra es que efectivamente esa universidad, ¿no es cierto?, tiene dificultades de sobrevivencia como institución. O sea, como cualquier negocio, ¿no es cierto?, el negocio puede ir a la quiebra. Yo creo que esta universidad está, no sé si en quiebra o camino a la quiebra, yo no conozco los números, pero me da la impresión de que tiene un problema, ¿no es cierto?, de sobrevivencia. Y el problema es los alumnos que hacen. Yo he sostenido que el Ministerio de Educación tiene que tomar, y tiene los instrumentos para eso, decisiones a este respecto en términos de reasignar a los alumnos hacia otras instituciones de educación superior. Pero me parece que esa es la prioridad, o sea, no tendríamos que preocuparnos de la deuda, de quiénes están en la junta directiva, sino preocuparnos de los estudiantes, digamos, que creo que han sido de alguna manera, ¿no es cierto?, engañados, porque entraron a una institución que tiene dificultades, ¿no es cierto?, para poder subsistir como tal. Ahora, evidentemente, no es el caso de todas las universidades privadas, pero también es cierto de que hay otras universidades privadas que están en el mismo riesgo. Y es ahí, ¿no es cierto?, que lo que ha fallado es un sistema de reglas transparente y efectiva, que, ¿no es cierto?, se puedan poner en práctica, tal y como se regulan otros sectores en la economía. Los bancos y las instituciones financieras, las ISAPRES, ¿no es cierto?, las AFP, todas están reguladas con superintendencias que son muy efectivas en esas materias, ¿no? Independientemente que uno pueda discrepar muchas veces de las reglas, hay reglas. Pero en el caso de la educación superior, por desgracia, no hay reglas muy claras, ¿no? Y se ha favorecido un laissez-faire que me parece a mí que es tremendamente comprometedor para el país en términos, ¿no es cierto?, de que eso lleva a muchos estudiantes a tomar malas decisiones. ¿La Superintendencia de Educación Superior que se ha propuesto, usted piensa que va a resolver todos estos problemas? Yo creo que no, porque esa superintendencia va a ser un organismo dependiente del Ministerio de Educación. Y yo creí siempre en una superintendencia, lo planteamos muchas veces, pero como un organismo fuera del Ministerio de Educación. O sea, que tenga efectiva capacidad, por ejemplo, para cerrar una universidad. Y que no tenga que ver con compromisos políticos ni presiones sobre un ministro o el otro. Eso es la forma en que varias superintendencias en el país funcionan, con descentralización y autonomía, y con un superintendente nombrado por el Parlamento a propuesta del gobierno. A mí me parece que esa es la manera lógica, pero creo que esta superintendencia va a tener un rol muy limitado en su efectividad. ¿Qué pasa con las universidades del Estado, cierto, que se quejan de tener un escaso, cierto, financiamiento estatal? En el caso, por ejemplo, de la Universidad Arturo Prat, entiendo yo que es menos del 10%, y se les exige de alguna manera que todo el resto tienen que gestionarlo, entonces cierto, se realizan programas especiales que de repente no siempre son bien vistos por la comunidad, con buenos resultados, en fin. De alguna manera se están ahogando las universidades del Estado, ¿eso tiene que cambiar definitivamente? Bueno, debería haberse cambiado ya, pero yo creo que es bastante tarde ya para eso. Estas universidades llevan 30 años, ¿no es cierto?, funcionando en un esquema de autofinanciamiento. Es muy difícil explicarle a alguien que son universidades del Estado, en la cual el Estado participa muy minoritariamente. En la propia Universidad de Chile, el aporte del Estado al presupuesto de la universidad es 13%. ¿Y de dónde sale el resto? Bueno, tiene que vender servicios,
tiene que hacer cosas, ¿no es cierto?, que produzcan resultados, por eso también se le acusa de lucro, cuando en consecuencia con la política que se instauró tienen que autofinanciarse. Y eso se ha visto de una manera muy, yo diría, normal, en circunstancias que eso no solo ha deteriorado el hacer de estas universidades, el caso de la Universidad Arturo Prat es bastante claro, tiene una serie de riesgos que está enfrentando, sino que además, ¿no es cierto?, ha desvirtuado el hacer de las universidades, que tienen en definitiva que hacer de todo un poco para poder tener recursos, para poder financiar, ¿no es cierto?, aquello que es esencial. Y muchas veces las cosas esenciales de la universidad se empiezan a dejar de lado porque empieza a favorecer su sistema de generación de recursos. Yo creo que en ese sentido tenemos una tremenda distorsión y hemos perjudicado tremendamente a las universidades del Estado de Chile en circunstancias que han sido históricamente una apuesta del Estado, ¿no es cierto?, que debiera favorecerse, no solo por razones de atender a las personas más pobres ni nada de eso, sino porque queremos tener instituciones de calidad. La Universidad de Chile todavía es una institución de calidad internacional, así está incluida en los rankings, los mejores rankings del mundo, pero evidentemente, ¿no es cierto?, ha ido deteriorándose con el paso del tiempo, porque hoy día, ¿no es cierto?, mantener un investigador, ¿no es cierto?, de alto nivel es una cosa que a la universidad le cuesta mucho, que tiene que hacerse con recursos prestados, ¿no es cierto?, y en definitiva muchas veces estos investigadores se van al sector privado, a la empresa o a universidades privadas que le ofrecen mejores alternativas. Yo creo que hemos adoptado una política que en 30 años, ¿no es cierto?, ha intentado sistemáticamente destruir al sector universitario estatal. ¿Qué es lo que debería pensar ya en la última pregunta? La gente que nos está viendo y que tiene algún hijo, ¿cierto?, que va a ir a la universidad en este momento, ¿cuáles debieran ser los parámetros, digamos, a considerar para ¿cierto?, aconsejar a sus hijos? Yo creo que es muy importante que los estudiantes y las familias busquen información. Primero, información sobre las carreras, porque mi experiencia es que los estudiantes y las familias eligen a ciegas. Entonces dice, bueno, vamos a estudiar periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque es bonito ser periodista. Y no se toma en cuenta el hecho de que al año se están graduando 1.200 periodistas o algo así. Y por lo tanto debe haber una cola bastante grande de periodistas buscando empleo. Entonces me parece a mí que esa es una información que hay que poner encima de la mesa. Yo puedo estudiar periodismo, por cierto, pero con esta información. En segundo lugar, ¿no es cierto?, yo creo que es muy importante la información sobre las expectativas de ingreso. Muchos creen, por ejemplo, que estudiar ingeniería comercial le promete un gran, ¿no es cierto?, ingreso futuro. Claro, eso es así, digamos, como para el 2%, ¿no es cierto? El resto, obviamente, no es ese panorama y, en consecuencia, si uno no tiene buena información, no puede tomar buenas decisiones. Y lo tercero es buscar información sobre las instituciones de educación superior. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque las universidades son entes bastante complejos, sean privadas o públicas. Entonces, cuando decidimos ir a una institución simplemente porque nos gustó el color de los afiches, ¿no es cierto?, o de la propaganda que en Santiago por lo menos se ven los microbuses, pésima decisión. Yo creo que hay que meterse a las páginas web, yo creo que los estudiantes deben ir a las instituciones, deben hablar con los estudiantes que están en esas instituciones para ver si todas esas cosas que aparecen en la propaganda maravillosa son ciertas o no. Yo creo que información es la clave, tal como las personas saben cuando van al supermercado, que compran, ¿no es cierto?, de acuerdo a la información que se proporciona en los productos, ¿no es cierto? Bueno, las universidades, nadie garantiza que una universidad o una carrera sea el pleno éxito futuro. Eso es una información que hay que buscar para, en definitiva, tomar la mejor decisión posible. Bueno, muchas gracias, queremos agradecerlo por habernos acompañado en esta entrevista. Encantado, muchas gracias. Conversamos hoy día con Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, en este especial de prensa aquí en Iquique Televisión.